Y hay en el tema político, vamos a entrar ya al tema central, a la entrevista central de los coloquios con Juan, con el embajador Juan Álvarez Vita, historiador, lingüista y docente universitario, para tratar el tema de hoy, el tema del asilo político y el derecho internacional. Hay muchos, digamos, falta de información o exceso de información, pero no suficientemente clara de la situación del asilo político, el derecho internacional y la situación que tiene en este momento Betsy Chávez, la expresidenta del Consejo de Ministros del expresidente Pedro Castillo, que se ha asilado en la embajada mexicana, está esperando el salvoconducto. Hay opiniones que no se le debe dar el salvoconducto. A ese escenario se agrega que el Perú, a raíz de la aceptación del asilo por parte de México, Perú ha roto relaciones diplomáticas con México, de manera que la presencia del embajador de carrera, historiador y lingüista, el doctor Juan Álvarez Vita, resulta sumamente importante y necesaria, como en los casos que lo hemos requerido. Así que nosotros, en nombre de ustedes, amigos televidentes, siempre agradecidos con la presencia del doctor Juan Álvarez Vita. Lo tenemos ya en interno, le damos la bienvenida, como siempre, a este coloquio de los jueves, Juan, y con un tema tan importante. Buenos días. Buenos días, Néstor. Un gran saludo para todos los oyentes y videntes de este programa. Y como suele ocurrir en los últimos tiempos, cada día estamos frente a sorpresas, ¿no? Creo que la vida nuestra se ha transformado en una especie de caleidoscopio en el cual se hace difícil ya formarse rápidamente algún criterio sobre muchas cosas. Si sumamos a eso la difusión de lo que se llama en inglés los fake news, las noticias falsas, entonces la labor del analista y la del periodista también se hace sumamente compleja, ¿no? Bien, estamos a la espera de lo ya anunciado que mañana en la sesión del Consejo de Ministros se dará a conocer cuál es la posición que tomará el Perú, el gobierno peruano, frente a la solicitud de asilo que está concitando pues la atención no solamente aquí en el Perú, sino a nivel internacional. El día de ayer he recibido algunas llamadas de periodistas mexicanos, ¿no? Tanto de la radio como de la televisión. De la atención concentrada en este caso, pues tendríamos que señalar que lo que podemos hacer ahora es simplemente esperar. El presidente de la República, el señor Gerí, ha indicado también que seguirá el criterio que la Cancillería pueda adoptar sobre este problema. Así que en ese marco estamos pues a la espera de lo que ocurra mañana. Correcto, Pero correcto, correcto. Y eso nos permite, creo, embajador y amigo, en esa misión para contrarrestar los fake news, eh, convertirnos abriendo puertas en un aula, como siempre se ha convertido en un aula universitaria para una clase magistral, para desmenuzar el tema, eh, para ir conociendo desde la visión diplomática y del derecho internacional definiciones de temas, asilo, por ejemplo, y extradición. Como para empezar, creo, el tema y luego ir analizando la situación ya concreta de Betsy Chávez, embajador. sí, bueno, creo que tal como fue anunciado por ti al principio de esta charla, hay o mucha información, por un lado,
o nos está sobrando también una excesiva cantidad de informaciones, porque todo el mundo habla sobre esto y cada uno tiene su propia visión, es decir, no hay una plena unidad, aunque diría yo que en este momento el caso que ha conducido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre el Perú y México es lo que quizás está acaparando más la atención. En este sentido, convendría hacer una diferencia entre lo que es el asilo diplomático y el asilo territorial. El asilo diplomático funciona cuando la persona que requiere ser asilada logra ingresar a la sede de una embajada. Entonces, ¿qué ocurre con el régimen de las embajadas? Se rigen por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas internacionales. Ahora, la cuestión del asilo, me refiero al asilo diplomático, que es distinto de lo que se conoce como asilo territorial. El asilo territorial es cuando la persona que demanda asilo, pues logra entrar al territorio de otro estado y pedir ahí el asilo. Entonces, estas premisas yo creo que son interesantes de ser tenidas en cuenta para cualquier análisis. Desde el punto de vista de las convenciones o tratados internacionales, está regulado únicamente en el espacio latinoamericano, que mantiene esta situación internacional desde los primeros días de la independencia. Ha sido un denominador común entre los países latinoamericanos y a lo largo de los años pues ha habido varias convenciones sobre asilo, entre ellas una muy importante que es la de La Habana, que sirvió de base para el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre cuando se asiló en la embajada colombiana. Entonces tenemos eso por un lado, pero también tendríamos que mencionar que de manera extraconvencional, o sea, al margen de la existencia o no de un tratado internacional, hay lo que yo podría denominar el asilo extraconvencional. Que esto ha funcionado, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española. España no reconoce el asilo y en aquellos momentos sí lo aceptó, de hecho. Es así que el Perú fue uno de los países que más contribuyeron recibiendo a solicitantes de asilo durante la Guerra Civil. Y incluso para ampliar el contenido de la inmunidad diplomática que tienen las sedes de las misiones extranjeras en todas partes, el gobierno español autorizó el alquiler de locales, de viviendas, a efectos de que pudiera seguir sin ningún problema de carácter legal el respeto a esa institución que, si bien no forma parte de la legislación española, pues es compartida, digamos, a nivel latinoamericano. Tenemos, por ejemplo, que algunos casos muy conocidos en Hungría, el asilo que obtuvo el cardenal Mizzensi, que ingresó a la sede de la Embajada de los Estados Unidos. Y esto es muy interesante, porque ni Estados Unidos forma parte de convenciones sobre el asilo diplomático, Hungría tampoco. Pero hubo ahí un asilo bastante extenso en lo que se refiere al tiempo, porque las autoridades húngaras no permitían la salida por ninguna razón del cardenal Mizzensi. O sea, el gobierno norteamericano no tenía ninguna disposición para entregarlo.
El, yo recuerdo, porque me tocó prestar servicios en Budapest, en Hungría, y conversando en una oportunidad con un funcionario diplomático norteamericano que estaba a cargo de los asuntos del cardenal Mixensky, me dijo que había aparecido el cardenal en el sótano de la embajada y me dijo, nadie sabe cómo pudo llegar ahí. Bueno, sobre esto se puede especular muchísimo, que sea una de las tácticas diplomáticas que suelen utilizarse en algunos casos. Pero lo concreto es que estuvo ahí, si no recuerdo mal, como 15 años sin poder salir del local de la Embajada de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, bueno, recuerdo aspectos muy curiosos, ¿no? Como que el cardenal siempre estaba impecablemente vestido con todos sus ropajes cardenalicios. Y también requería de atención médica, iban médicos a verificar, a proteger su salud, y también tenía un régimen alimenticio especial. Pero todo eso ha sido hecho simplemente a través de lo que podríamos llamar la vida diplomática. Entonces, estos asuntos a veces encuentran soluciones que están más allá de los acuerdos internacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la Embajada de Finlandia, que me tocó seguirlo muy de cerca, porque en esa época yo tenía en mi cargo la dirección de privilegios e inmunidades en la Cancillería, y recibí la visita del embajador de Finlandia para exponer una situación que para ellos era inédita. Holanda no formaba parte de ningún tratado sobre asilo. Tampoco oficialmente reconocía esa situación. Y me contaba cómo un grupo de policías, comandados por un oficial con la categoría de capitán, habían tocado el timbre y que habían solicitado unos folletos turísticos y que luego al entrar dijeron que iban a pedir asilo. Entonces se presentó ahí un problema muy delicado, que cómo hacer para encontrar solución a un problema entre dos países, pero que no estaban regidos por ningún tratado en común. La situación fue ofrecerle a los policías la salida del país. Y sí, Suecia fue el país que decidió alojarlos ahí. Pero entonces, ¿cómo salían del local de la embajada? Se buscó una solución un tanto curiosa, pero que fue aceptada. La policía que rodeaba la embajada no iba a ver lo que pasaba en unos cuantos minutos, y así se hizo. Los policías salieron en un auto, en un vehículo diplomático de propiedad de la embajada holandesa, y continuaron el viaje por tierra hasta la frontera con el Ecuador. Y una vez llegados al Ecuador, ya partieron directamente hacia Europa. Como vemos, pues, lo que la diplomacia intenta es buscar soluciones, que a veces esas soluciones se enmarcan en un cuadro estrictamente propio del derecho internacional, pero a veces la realidad supera lo que está escrito. Entonces hay que buscar fórmulas que permitan sacar adelante este tema. Que es el caso de Betsy Chávez, embajador, ¿no? El caso de Betsy Chávez se está cumpliendo, de acuerdo a su explicación, con los requisitos para este asilo diplomático. Pero entendemos también, viene ahí la explicación suya, que el asilo se solicita cuando está en peligro
la vida de una persona, que no es el caso de Betsy Chávez, primer comentario. Y segundo, que Betsy Chávez está en condición de inculpada en un juicio, está en un juicio en la que también está el expresidente Castillo por diversos delitos. ¿Cómo se configura en el derecho internacional la situación particular de Betsy Chávez en este tema del asilo? Y tercer comentario también sobre el tema de la rapidez, de la celeridad con que México ha aceptado el pedido de asilo. Esto para empezar estos tres comentarios, embajador, por favor. Sí, bueno, el caso de la señora Chávez es diferente del que he mencionado, ¿no? El caso de Estados Unidos y Hungría, por la situación del entonces cardenal Milszentzi, que funcionó fuera de las convenciones. También cabría mencionar como ejemplo que cuando se produjo la caída del presidente de Chile, Salvador Allende, muchas embajadas europeas practicaron el asilo diplomático al margen de la existencia de una convención, ¿no? Creo que con eso completamos el cuadro de ejemplos, porque podría haber muchos más, pero se nos consumiría el tiempo disponible en este programa para poder hacer comentarios adicionales sobre este punto. Entonces, lo que tenemos que ver, el caso de la señora Chávez, se trata de un problema entre dos países, el Perú y México, que están regidos por la última convención sobre asilo diplomático que se suscribió en Caracas en 1954. Entonces, aquí, al hacer un análisis de esta convención, de la cual forman parte, repito, el Perú como México, tenemos que entender un poco en qué situación se vivía en 1954, que es la que se ha reflejado un tanto en el texto de la Convención sobre Asilo. Todos recordamos por la historia reciente el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que ocurrió en 1949, ya un buen número de años. Ahí hubo una disputa entre si, de acuerdo con la entonces vigente Convención de La Habana sobre asilo, la calificación del solicitante le correspondía al Estado que asila. Y este fue uno de los puntos que se incluyeron en esta convención sobre asilo diplomático ante la imposibilidad de ceñirse exactamente a lo que se había establecido en tratados internacionales. Este es un juicio que duró varios años, durante los cuales Haya de la Torre permaneció en la sede de la Embajada colombiana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La Convención sobre Asilo, se redactó prácticamente al fin de la salida de Haya de la Torre. Entonces, los ánimos desde el punto de vista internacional estaban un poco caldeados, porque en la conciencia de todos los países, cuando se pierde un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, pues una de las partes tendrá que, como se dice aquí en la lengua coloquial peruana, tragarse el sapo, ¿no? Pero lo concreto es que estamos ahora aplicando una norma vigente que contiene una serie de incongruencias, ¿no?, que la hacen de una manera muy, muy difícil el evitar que genere
interpretaciones distintas de si el Perú puede negar el salvoconducto, si no es posible eso, sino que tiene que aceptarlo y darlo en un tiempo más o menos perentorio, porque cuando uno analiza el texto de la convención, también hay condiciones que están establecidas ahí, que están fuera de la inmediatez que por otro lado algunos de los artículos en los que se refiere a lo que significa casos de urgencia y el tiempo estrictamente indispensable para que salga del país el asilado. Entonces, si comparamos el artículo 5 de la Convención con otros artículos del mismo tratado internacional, encontramos que es prácticamente imposible, ¿no? Salvo casos excepcionales que forman parte también de las negociaciones que se llevan a nivel diplomático. Pero la cuestión del tiempo puede oscilar, a pesar de que el artículo 12 dice que el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto, pero agrega salvo caso de fuerza mayor. En todo caso, esto estaría sujeto a la opinión de algunos juristas y políticos, en el sentido de que el Perú no está obligado a hacer la entrega de un salvoconducto para la señora Chávez. Ahora, si interpretamos otros artículos de la Convención, llegamos a la conclusión de que es imposible que en cualquier caso se pueda otorgar así de una manera completamente ajustada a este tratado. Lo digo esto porque se habría saltado un paso que está implícito en el texto de la Convención, y es que el Estado asilante debe comunicarlo a la Cancillería local, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ¿cómo fue que la noticia trascendió antes de que se hiciera ese trámite de informar a la Cancillería? Es también en sí una violación a la letra y al espíritu que tiene esta convención. Entonces, al hacerlo público, que todo indicaría que esto fue una decisión mexicana, ¿no? Informar a la prensa, o que trascienda de alguna manera, y llegamos pues a una conclusión de que habría otra falta por parte de México en lo que se refiere a lo establecido en este tratado. El dar a conocer eso antes de comunicarlo a la Cancillería local, pues es una falta, en mi concepto, sumamente grave por parte del actual gobierno mexicano. Aquí tenemos dentro de los comentarios que podría hacer de esta convención. El artículo 5 dice: el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial, en este caso el Perú, a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado. Pero entonces aquí mismo hay una contradicción, porque está limitando al asilo al tiempo. Entonces, en este momento sería asilada. Claro. Pero al abandonar el territorio peruano,
ya dejaría de ser asilada. Entonces, ¿en qué condición puede residir esa persona si es que, por ejemplo, en el caso de México, no continúa reconociéndole su situación real de asilada que tendría? Pero esta es una muestra de cómo este tratado se redactó de una manera tal que no conlleva una solución, sino que las contradicciones que tiene entre un artículo y el otro son realmente terribles. En este caso, para responder a una de las preguntas que Néstor me ha formulado en este momento, yo diría sí. Sí, embajador, y eso nos lleva seguramente a que nuestros televidentes se hagan la pregunta que se la transmito, que es, eh, a la luz de su explicación, eh, México habría cometido una serie de irregularidades en la aplicación de la Convención de Caracas con respecto a Betsy Chávez. Y Betsy Chávez también ha señalado la validez de su pedido. Lo cierto es que Betsy Chávez está en la Embajada de México esperando el salvoconducto. ¿Qué instancia internacional tendría que dirimir en esta situación y en cuánto tiempo? Considerando los antecedentes que ha dado de Víctor Raúl Aya de la Torre, el caso de Assange y otros casos que están en la historia. Pero esta es una situación, al parecer, nueva en el escenario del derecho internacional. ¿Qué instancia internacional tendría que dirimir en la primera parte de esta situación de Betsy Chávez? Sí, bueno, aquí vienen dos aspectos. Si se interpreta, si se interpreta, si se interpreta que el Perú estaría obligado a hacer entrega del salvoconducto respectivo, entonces llegamos aquí a una solución que el Perú está obligado. Pero, por otra parte, si no entrega el salvoconducto, estaría en contraposición, o sea, validando la actitud antijurídica que ha adoptado México y que claramente en esto configura una intromisión en los asuntos internos de Perú, que ya ha venido manifestándose a través de una serie de hechos desde que el expresidente Castillo intentó asilarse en la embajada y luego de los sucesos que todos hemos podido seguir por la televisión. Entonces aquí el Perú está en un disparadero, porque no solamente está este tratado internacional, sino que si realizamos un análisis de lo que la Constitución peruana establece en su artículo 36, al cual le voy a dar lectura. Embajador, la vamos a conocer el día de mañana, la decisión del Perú si le entrega, si le concede el salvoconducto o no a Betsy Chávez. Si pongámonos en el escenario que no le da el Perú el salvoconducto, ¿qué es lo que ocurriría en la secuencia diplomática, el derecho internacional principalmente en las siguientes horas a la decisión? A eso iba. Yo creo que el artículo 36 de la Constitución del Perú es muy claro y lo voy a leer. Adelante. El Estado peruano reconoce el asilo político y acepta la calificación de asilado otorgada por el gobierno que lo solicita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que el Perú, a través de nuestra propia Constitución, es decir, más allá del tratado internacional, estaría desconociendo no solamente un artículo de la Convención, sino estaría en contraposición con el artículo 36. Esto por un lado. Se podría decir entonces, si el Perú no reconoce la calificación de asilado, significaría que conforme al artículo 36 estaríamos frente a un caso de responsabilidad internacional. De prácticamente un delito por haber desconocido lo que el artículo 36 dice. Ahora, pongámonos en la hipótesis de que el Perú, en el marco del artículo 36 y también del espíritu que tiene y que además está consagrado aquí en la Convención de Caracas, si entrega a la señora Chávez a través del salvoconducto, prácticamente el problema desde el punto de vista internacional ya pasaría esto a manos del gobierno mexicano, que es lo que la señora Chávez o señorita Chávez está proponiendo al solicitar el asilo. Pero también la misma convención establece que hay una obligación por parte del Estado asilante de consultar al Estado territorial, de informarle oportunamente sobre su decisión. Pero, por otra parte, tenemos otro artículo de la Convención de Caracas que dice: todo Estado tiene derecho de conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Entonces, aquí entramos en otra fase interesante. Supongamos que el Perú no otorga el salvoconducto. México podría demandar al Perú ante la Corte Internacional de la Haya por incumplimiento de este tratado. Y el Perú podría ejercer su defensa con el argumento de que México ha viciado el proceso, ¿no?, al conceder asilo a una persona que en el artículo 3 señala muy meridianamente claro de que no es lícito conceder el asilo a personas que se encuentran inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes. Entonces, aquí tenemos que considerar el juicio que se le viene siguiendo al expresidente Castillo y también a otras personas que participaron, como ha sido notorio, porque lo hemos visto todos los peruanos por la televisión, o la mayoría, estaría vulnerando el artículo 3. Entonces aquí lo que hay que sopesar también, más allá de las cuestiones jurídicas, tendríamos que considerar si conviene o no conviene. Y aquí ya entramos en el campo de las decisiones políticas que corresponden al gobierno peruano. Si dar el salvoconducto, que vendría a avalar una actitud ilegal de México, o conceder el asilo y dejar que la señora Chávez regrese. Pero por otra parte, no ha habido una declaración de contumacia a la señora Chávez. Entonces, el juicio va a continuar y tendrá que haber también una sentencia. Claro. Embajador, eso significa entonces que el Perú puede solicitar, antes de entregar el salvoconducto,
la opinión de un organismo de justicia internacional. ¿Eso es posible y cuánto tiempo duraría? Bueno, eso es posible, que antes de responder solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que es a donde se llevaría este caso. Ahora, en cuanto al tiempo en que la Corte se tome para emitir una opinión consultiva sobre esto, puede pasar muchísimo tiempo, durante el cual la señora Chávez tendría que permanecer en la sede de la Embajada Mexicana. Ahora, como se han roto las relaciones, entonces México tiene que solicitarle a un país amigo que administre el local de la embajada, los intereses mexicanos aquí, y también el mantenimiento adecuado de la señora Chávez durante el tiempo que permanezca ahí en la embajada. Yo creo que en todo esto debe ser considerado por la Cancillería, ¿no? Poner en el fiel de la balanza qué es lo que más conviene. No será una decisión que obtenga un consenso general por parte de todos los peruanos, porque políticamente estamos en un momento crucial en el que no se ven prácticamente tendencias a la conciliación entre los partidos políticos. Entonces, tendrá que sopesarse cuál de las dos posiciones es la que se va a tomar. Repito, si se da el asilo, el salvoconducto, entonces hay una figura nueva que se proyectará hacia el futuro. Y también, si se entrega y se da el salvoconducto, hay que ver también la incompatibilidad que significaría la existencia del artículo 36 de la Constitución que leí. Realmente es un caso muy complejo. Totalmente, ¿no? Jurídico, Totalmente complejo, embajador, y queremos la opinión. Era necesario, hemos escuchado algunas opiniones públicas y también comentarios en los medios periodísticos de amigos, de la pregunta siguiente: ¿era necesario que Perú rompiera las relaciones diplomáticas con el Perú, que es lo que está complicando más el panorama que estamos analizando, embajador? Bueno, sí, hay dos posiciones sobre esto. La posición de quienes consideran que ha sido un acierto romper las relaciones con México por el hecho de que desde hace algún tiempo México viene observando actitudes claramente inamistosas, ¿no? Que van desde, no solamente de posiciones jurídicas sobre asuntos internos del Perú, sino al mismo tiempo parece que las autoridades mexicanas, por un lado, si bien la Constitución habla del respeto a los derechos humanos, por otro lado ha recogido la idea contenida en la llamada doctrina Estrada, que precisamente tiene un origen mexicano, porque fue Estrada como canciller el que señaló que no se debía intervenir en asuntos internos. Entonces, bueno, pero por otra parte, las actitudes que México ha venido tocando con el Perú, como no darle la presidencia de este importante acuerdo al que también forma parte Perú, Chile, Colombia y México. Todos recordaremos cuando México se negó a entregar la presidencia pro tempore al Perú, y hubo toda una negociación diplomática en la que finalmente México le hizo la transferencia hacia Chile, y Chile inmediatamente la pasó como correspondía al Perú.
Luego, cuando la actual presidenta fue elegida, la señora Boluarte, por razones protocolares, con toda cortesía, le mandó un mensaje de felicitación. Nunca fue respondido. Entonces, yo creo que habría motivos como para decir que es adecuado el rompimiento de las relaciones. Ahora, por otro lado, hay otra corriente, y es que al romperse las relaciones, los vínculos más importantes, que son el tener a un embajador al frente de la misión diplomática, permite contactos y negociaciones para encontrar también soluciones. Y sobre el caso concreto de la señora Chávez, habría que ver si, aparte de las razones que yo he indicado, existen otras razones que hayan motivado al gobierno peruano para romper relaciones, ¿no? Nosotros vemos que en muchos países recurre a ese sistema, pero en otros podríamos imaginarnos qué pasaría en el mundo si si Rusia y Estados Unidos, por algún ataque o situaciones de otra cuantía, llegaran a romper relaciones diplomáticas, ¿no? Se está con eso también. El retiro de un embajador ya es disminuir en mucho la propia necesidad de la negociación diplomática. Claro, se dirá que por cuerdas separadas van a continuar las conversaciones con México. Sí, eso es verdad. Entonces, yo creo que podría ser conveniente que el gobierno peruano explicara un poco a la opinión pública las razones que ha tenido para la ruptura de relaciones diplomáticas. Ahora han quedado solamente a nivel de los consulados, pero los consulados cumplen funciones principalmente relacionadas con la protección a sus nacionales, ¿no? En el día de hoy hay esa tendencia que se puede buscar también a través del envío de jefes de misiones consulares a embajadores muy expertos y de manera no oficial puedan hacer las negociaciones, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, muy conocido aquí en Sudamérica en la ruptura de relaciones entre Bolivia y Chile, ¿no? Inmediatamente subieron la categoría y la experiencia del embajador, mandando a ese embajador no como embajador, sino como cónsul general en tal país. O sea, las negociaciones creo que tienen que realizarse, porque la base del éxito de la diplomacia es el saber negociar adecuadamente. Así que estamos aquí frente a estas dos posibilidades que, por otra parte, tienen un trasfondo político que a veces también tiene que ser considerado por los gobernantes, ¿no? Lo político que ingresa al tema diplomático, eso es evidente que está presente en este tema. Y lo cierto, embajador, es que todo esto lo vamos a saber quizás mañana con el Consejo de Ministros, en la que se va a tomar la decisión si se da el salvoconducto o no se da el salvoconducto. Y el comentario también, porque si nos ponemos en el escenario que le den el salvoconducto a Betsy Chávez, se va, y por lo tanto se va a México. El juicio en el tema del caso de sedición y todos los casos que se están viendo en el Poder Judicial, si se da ya la sentencia, ¿procedería en ese escenario, embajador, la extradición? ¿Cuál sería el trámite que seguiría a una sentencia ya consentida?
Bueno, desde el punto de vista legal, entrar en el tema de la extradición ya es otra fase que derivaría de esto, ¿no? Así como hay convenciones sobre el asilo diplomático, también hay convenciones sobre la extradición. Hay que considerar incluso que hay países que no permiten la extradición de sus nacionales, como es el caso de Italia, por ejemplo, ¿no? Y habría que ver en este caso también, yo creo que técnicamente procedería, pero de ahí a que México entregue en base a una solicitud de extradición por parte del Perú en lo que se refiere a la señorita Chávez, pues sería imprescindible analizar situaciones que todavía no se han presentado, ¿no? Estaríamos especulando sobre un futuro. Yo creo que sí se podría pedir la, la extradición, pero en el interín hay tantos espacios temporales que no me atrevería a decir esta sería la vía adecuada, porque si bien una extradición es una cuestión principalmente ubicada en la jurisdicción del Poder Judicial, también por razones históricas y prácticamente en todas las legislaciones del mundo, es el propio jefe del Estado el que autoriza el pedido de extradición. Pero eso habría que analizarlo ya en un contexto posterior, ¿no? Ver qué es lo que va a pasar mañana con esta, si se otorga o no el salvoconducto a la señora Chávez, o también ver qué es lo que podría ocurrir, pero eso no lo sabemos, Lo vamos a hacer porque, mañana. Lo vamos a hacer ¿no? mañana y esto nos permite también hacer una pregunta sobre la situación de Nadine Heredia, que se encuentra en Brasil, embajador. Bueno, yo diría, para terminar el concepto, yo diría que lo de mañana, pero eso funciona de una manera separada a lo que decida el Poder Judicial. Claro, O sea, no nos podemos adelantar ni correcto. condicionar al Poder Judicial a que absuelva o no a la señora Chávez, ¿no? Eso sería pues una intromisión en la separación de Poderes. poder. Es Correcto. un asunto que tendría que verse. Ahora, sobre la Convención sobre Asilo Diplomático, ante una eventualidad de que se lleve el caso a la Corte de la Haya, yo pienso que los jueces de la Corte harían la recomendación de que se elabore una nueva convención que sustituya a la actual convención de Caracas de 1954, porque su interpretación y viendo todas las ramificaciones es muy difícil por las contradicciones que tiene, ¿no? Yo creo que esto se explica por el momento histórico en que se produjo, que fue prácticamente inmediatamente después del salvoconducto que Perú otorgó a favor de Haya de la Torre, ¿no? Pero los ánimos estaban inclinados a realizar una convención sobre asilo que es realmente muy oscura, contradictoria entre un dispositivo y otro, ¿no? Esto es lo que yo pienso que podría ser. Ahora, lo del caso de la señora Nadine Heredia, yo imagino, por la aparente rapidez que algunos han llamado también el asilo express, por la rapidez con la que el Estado peruano respondió, podría haber habido previamente una serie de conversaciones a nivel diplomático de la intención de darle ese asilo. Y yo creo que se trataría de un diálogo que no se ha dado publicidad,
pero que pondría sobre el tapete la existencia de dos servicios diplomáticos que tienen fama de estar dentro de los mejores del mundo. Me refiero al del Perú y al del Brasil. Entonces, ahí nos faltaría información como para poder hacer un juicio exacto, ¿no? Porque una de las cosas que se plantea también aquí en el Perú es si se hizo con Nadine Heredia, ¿por qué no hacerlo con Betsy Chávez, ¿no? Sería ante igualdad de situaciones, tendría que haber una situación de igualdad de criterios en cuanto al caso de la señora Nadine Heredia y al caso de la señora Chávez, a pesar de que la materia o las materias por las cuales se ha juzgado a la señora Nadine y se está juzgando a la señora Chávez son de naturaleza distinta, ¿no? Pero habría que investigar un poco más para conocer si hubo esas conversaciones previas. Yo presumo que sí las hubo, y que ya el otorgamiento del salvoconducto respectivo a Nadine Heredia para que pudiera ir como asilada a Brasil estaría dentro de un proceso que no tiene las irregularidades que se presentan en una convención sobre asilo diplomático, que realmente comprendo y repito que el momento histórico explica, pero ya del año 54 a la fecha, yo creo que la comunidad internacional, por lo menos la comunidad de países latinoamericanos, tendría que hacer una modificación sobre el régimen del asilo en América Latina. Clarísimo, embajador, el tema de Nadine Heredia, y lo cierto es que la diplomacia, como usted dice, hubieron conversaciones previas, que es lo que no ha ocurrido al parecer en este caso de Betsy Chávez, y la reacción rápida. En todo caso, Betsy Chávez y su equipo sí ha tenido comunicación fluida con México, porque México, como usted también bien lo ha dicho, reacciona rápido el fin de semana. Entre el viernes y el día domingo actúan con una celeridad que sorprende, pero que eso puede significar que ya hubo una coordinación a nivel interno de las partes. Tenemos que esperar entonces a mañana, que puede ser un detalle importante. El Consejo de Ministros no se ha fijado, me dice producción, todavía la hora de la realización. Deben estar, Cancillería debe tener un papel importante. Usted conoce el tema diplomático con mucha profundidad. Deben estar trabajando en el tema, y jurídicamente igualmente. Es posible que el Consejo de Ministros se dé en horas de la tarde-noche, de manera que el fin de semana va a ser materia de los programas de atención, de los programas periodísticos dominicales, y en el caso nuestro lo comprometemos, embajador. Esperemos que sus tiempos permitan que el día lunes podamos comentar ya sobre hechos concretos del gobierno peruano con respecto a la situación de Betsy Chávez, en un escenario en la que el tema diplomático no va a funcionar de manera fluida con México por esta decisión del Perú de romper relaciones diplomáticas. Eso tampoco significa que se paralicen otro tipo de relaciones con México, ¿no es cierto? Porque tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos varios temas comerciales, acuerdos económicos y comerciales que para nada tienen que afectar esta situación política. ¿Qué comentar finalmente con respecto a esta situación que podría determinar que la Corte Internacional
recomiende, como usted bien ha dicho, una convención que reemplace a la Convención de Caracas en el tema de asilos, embajador? Bueno, lo de la sustitución de esta convención es una apreciación mía, ¿no? Yo no sé si otras personas especialistas en el derecho internacional puedan tener otras. Me imagino que sí, porque hay, es un tema en el cual a veces las normas jurídicas y sus contradicciones no son solamente en el campo de las convenciones redactadas en medio de la diplomacia, sino que como seres humanos también hay que considerar pues de que hay una serie de factores que a veces mueven a las personas a hacer interpretaciones realmente antojadizas, ¿no? Pero que no conducen a nada positivo. Yo creo que un análisis de la situación debe hacerse superando cuestiones sobre sentimientos de carácter personal o de divergencias de otro tipo. Porque muchas veces cuando no hay una, no hay una coincidencia en quienes abordan estos temas, estas situaciones pueden afectar incluso las relaciones personales, ¿no? Cosa que en ninguno de los dos casos contribuye a una solución, sino que creo que debe hacerse una diagnosis y de lo que realmente está significando esto con todas sus fases y de ahí colaborar para la mejor solución de los intereses del país. En el caso nuestro tenemos que hacerlo y refutar también. Yo he seguido con atención el diálogo que la presidenta de México tenía el día de ayer con la prensa y es verdaderamente lamentable ver cómo se puede llegar a conclusiones tan extrañas que hacen que uno motive, bueno, ¿cuál es el interés mexicano en mantener esta situación? No, no lo encuentro y no, aquí partimos del principio que yo no encuentro nada que justifique el otorgamiento del asilo a la señorita Chávez, ¿no? Pero en fin, esas son cuestiones que felizmente para encontrar equilibrios justos hay tiempo para reflexionar y ver. Pero en todo caso, mañana seguiremos con toda atención el desarrollo de lo que se comunique a través de la decisión que adopte el Consejo de Ministros, ¿no? Y esto es lo que podría decir yo a Sí, manera. sí, sí, totalmente de acuerdo, embajador. Aparentemente no se justifica, eh, pero hay que analizar, creo, también desde el punto de vista ya no político, ni jurídico, ni derecho internacional, sino desde el punto de vista ideológico del gobierno de López Obrador, gobierno de Sheinbaum, y lo que representa Pedro Castillo y en este caso también Betsy Chávez. Por ahí creo que puede estar alguna explicación, y lo que también nos resulta aparentemente desde nuestra visión de comunicadores, embajadores, la decisión de romper las relaciones diplomáticas por parte de nuestro país, porque ha entrampado más y ha dado motivos, como bien usted lo ha dicho, a cosas nuevas que puede permitir una nueva convención con todas estas cosas no previstas en el derecho internacional. Vamos a estar atentos. No sé, ¿algún comentario final a mi comentario, embajador? No, más que comentario sería la expresión de un deseo, ¿no? Que
los opinólogos sobre esta materia, si es que se les puede llamar así, que procedan primero a hacer análisis exhaustivos antes de hablar o condicionar, porque todo gobierno a veces se ve influido también en gran parte por la opinión pública, ¿no? Y la opinión pública pues, se genera en gran medida a través de los medios de comunicación. Ese Totalmente de sería. acuerdo, totalmente coincidimos, embajador. Vamos a estar atentos entonces y esperemos el día lunes tener un escenario ya definido para saber qué es lo que viene en este caso de Betsy Chávez y el asilo, el salvoconducto, que son palabras que van a estar en la atención del gobierno, principalmente de Cancillería. Gracias, embajador. Gracias Muchas gracias por la por invitación. esta clase magistral, como siempre. Las gracias en nombre de todos nuestros televidentes. Y yo agradezco nuevamente por la invitación, Néstor. Estamos en comunicación con estos coloquios interesantes en beneficio de un mejor conocimiento de nuestros televidentes de lo que ocurre en temas tan importantes en la que están de por medio seres humanos. Gracias, embajador.